Hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Esta mañana Dios pone en mi corazón un tema que creo que es bien importante. A mí, que nadie me juzgue. El título es un poquito especial, pero creo que la expresión de muchos de nosotros dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, a mí, que nadie me juzgue. Creo que es una frase o una expresión bien peligrosa para nuestra vida espiritual. A mí, que nadie me juzgue. Es una expresión quizás aún de desprecio, menosprecio a lo que significa la estancia en este lugar santo. Muchos de nosotros, hermanos, estamos acostumbrados y es parte de nuestra jerga religiosa o nuestra forma de expresar. Y si yo les pregunto esta mañana, ¿estamos en la verdadera iglesia, hermano? ¿Se oye bien? ¿Estamos en la palabra verdadera, hermano? Y entonces tenemos que de alguna manera someternos a la palabra, a la iglesia, para poder salir adelante, para poder funcionar dentro del reino de los cielos. Pero si yo digo, a mí, que nadie me juzgue, yo creo que estamos en un lugar en el cual estamos sufriendo continuamente un juicio. Dice la palabra que es necesario que el juicio empiece por casa, para no tener que ver con el juicio que Dios va a tener un día con los malos. Este momento que Dios nos permite vivir, estos años, meses o días que Dios nos permite vivir en medio de esta casa, creo que debe ser de profunda reflexión a nuestra alma, a nuestra vida, y dejar de menospreciar la exhortación, el consejo, la ayuda que Dios quiere enviar a través de sus siervos, a través de su palabra. Pero yo puedo seguir diciendo, y tú puedes seguir diciendo, a mí, que nadie me juzgue. Bueno, pues nadie te va a juzgar. Que te juzgue Dios en el día del juicio. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero hoy Dios ha puesto un tribunal especial, un tribunal el cual Él creó a través de su iglesia para poder juzgar las cosas de la iglesia. No somos entes aislados, somos gente que hemos sido llamados mediante un llamamiento divino para la gloria de Dios. Amén, hermano. Vamos a buscar acá en el libro de San Mateo, capítulo 7, y leo del 1 al 4, al 5, amén. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pueden sentarse. Las preguntas que yo quisiera hacer en esta mañana. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? ¿Exhortamos o no exhortamos? ¿Cuál es la actitud realmente que nosotros debemos de entender? Si yo juzgo,
¿Por qué voy a juzgar? ¿Para qué voy a juzgar? Yo creo que este tema es sumamente importante porque Satanás es un ser inteligente capaz de poder torcer una doctrina a través de un razonamiento y poder torcer las palabras. Acá alguien puede decir, mi hermano, entonces acá el pasaje es claro y a mí entonces que nadie me juzgue. ¿Cómo se llama la enseñanza? A mí que nadie me juzgue. ¿Ya veo que tengo razón, hermano? Ahí dice, no juzguéis para no ser juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Qué es lo que la palabra está tratando, lo que Jesús está tratando de decir acá? Está diciendo, mira, ya te viste los defectos que tienes. Ya analizaste cuál es tu situación personal. Mi recomendación, está diciendo el Señor Jesús acá, es, primero, tú tienes que corregir tu forma de vivir. Tú tienes que documentarte de la palabra de Dios. Tú tienes que acomodarte a los principios y fundamentos de la palabra. Porque de lo contrario, si tú juzgas, eres hipócrita. ¿Me explico o no? Como quien dice, no es el hecho que no se debe juzgar. Alguien tiene que juzgar. Alguien tiene que juzgar. Dios nos ha traído a un tribunal en donde hay que juzgar muchas cosas. Pero yo quisiera que estableciéramos la diferencia entre lo que es juzgar y lo que es criticar. El Señor está hablando acá que uno no debe de criticar a la gente. La palabra nos está tratando de decir que no debemos de acusar a alguien, que no debemos de señalar a alguien si no estamos seguros de qué es lo que está pasando realmente. La palabra está diciendo de que si nosotros juzgamos la acción de alguien, pero nuestra vida no está adecuada a la palabra de Dios, entonces nos convertimos en hipócritas. Y vean cómo la cuestión. Acá cuando dice el Señor, no juzguéis para no ser juzgados, se está refiriendo a cosas de la vida, y el apóstol Pablo lo manifiesta más adelante y lo vamos a ver. Yo no puedo criticar ni juzgar si te gusta el color rojo, si te gusta el color morado, si te gusta el color café, si te gusta el café dulce, si te gusta el café amargo. No te puedo acusar si te gustan los chicharrones o si eres vegetariano. Yo no tengo derecho a juzgarte en eso. ¿Me explico? El que come, para su Señor come, y el que no come, para su Señor no come. Yo no debo de juzgar, a eso se refiere el Señor Jesús acá. Yo no debo de juzgar la forma en que cada quien Dios lo hizo. Amén, hermano. Dios lo hizo de una manera especial a cada uno de nosotros. Nos dio un carácter, nos dio una personalidad, nos dio una forma de ser. Nos dio dones. Dice la palabra que Dios vino y repartió dones a los hombres. No solo a la iglesia, a toda la gente. Dios repartió dones a los hombres. Dios te dio un don y tú no eres igual que yo. Tú no eres más que yo, ni yo soy mayor que tú. Simplemente tienes diferentes dones. ¿Me explico? Simplemente Dios te dotó de diferentes capacidades, habilidades que te hacen un ser diferente. Entonces yo no debo de juzgar tu forma de caminar, no debo de juzgar tus defectos físicos, no debo de juzgar cosas que son para Dios no tienen importancia. Eso es lo que se refiere el Señor Jesús. Amén. No debemos nosotros entonces de juzgar a la gente conforme chismes, conforme lo que otro dijo.
bajo las suposiciones de alguien. ¿Me explico, hermano? O sea, es inaudito para Dios que tú, que tienes 1000 defectos, puedas corregir los pocos defectos de otro. No sé si me explico, hermano. No importa. Muchas cuestiones son de cultura. Hermanos, yo recuerdo que en el pasado, en muchos lugares del altiplano, donde se empezó a hablar de la palabra, se trató de cambiar la cultura de la gente. Que dejaran sus trajes típicos para ponerse trajes tradicionales que vivimos en la sociedad aquí en Guatemala. Mi hermanos, de verdad, ¿y a mí qué me importa? Si ese traje ella lo quiere usar, para Dios lo está usando. ¿Me explico, hermano? El tener traje típico o no tenerlo no lo hace más cristiano ni menos cristiano. Amén, hermano. El poder comer algo o dejarlo de comer no nos hace más perfectos ni menos perfectos. Ahora, yo sí te puedo decir, bueno, conviene a tu salud que no comas chicharrones. Pero si te los comes, tu problema. ¿Me explico? Cuando nosotros nos adentramos entonces dentro de lo que es los juicios, tenemos que ser sumamente cuidadosos en el qué estamos juzgando. Porque es imposible que nosotros, siendo imperfectos, tendremos que acusar cosas en los demás que somos nosotros incapaces de cumplir. Uno de los reproches más grandes que hizo el Señor Jesucristo a los fariseos, ustedes le dice, fariseo le dice, ustedes le exigen a la gente cosas que ni ustedes mismos pueden cumplir. Y esa era una molestia del Señor Jesús. Porque ellos juzgaban a la gente, pero ellos eran incapaces de poder juzgar. Y precisamente es acá donde quiero que establezcamos la diferencia. ¿Qué significa juzgar y qué significa criticar? Hermano, si a ti, yo a veces voy a comer con hermanos y comemos en sus casas, ahí en la comodidad de los hogares. Hermanos, y hay quienes, hermanos, cogen su comida con la tortilla y qué rico, hermano. Y se chorrean y qué rico. ¿Y cuál es el problema, pues? Es que la cultura, hermano, pero esa es su cultura. ¿Y por qué tengo que juzgarlo? ¿Me explico, hermano? Si a ti te enseñaron a usar el cubierto completo y tienes tu tenedor para el postre, tienes tu cuchillo para las carnes blandas, para las carnes duras, si quieres tener 3 platos soperos, ese es tu problema. Pero ¿y por qué te voy a juzgar? Si te criaste con la reina Isabel, ¿cuál es el problema? ¿Me explico, hermano? Estas son las cosas que Dios entonces no le va a poner ninguna importancia. A Dios no le importa si tú comes con las manos. Qué rico es agarrar una tortilla, hermanos. Ponérsela aquí. Ponerle acá un pedacito de queso y agarrarla así. ¡Tras! Hermano. Salidita del comal. ¿Qué tal? ¿Sí? ¡Hola, qué chuco, hermano! Y ni se lavó las manos. Es que la tierrita le da otro sabor, hermano. Crea defensas. Tus discípulos, Señor, mira, están comiendo ahí y están contigo. Y mira qué ejemplo que nos están dando. Se están comiendo y no se lavaron las manos. Ay, le dice el Señor. ¿Y eso qué importa? Le dijo. Lo que entra por la boca, ¿qué dijo? Va a parar allá al baño, hermano. Allá a la letrina, dice. Y ahí estamos. ¿Cuál es el problema? Pero lo que sale del corazón del hombre, lo que sale de la boca del hombre, eso sí está serio. No sé si me explico, hermano. Entonces, cuando la palabra se está refiriendo a que no juzguemos, que no critiquemos a la gente por cómo come, cómo viste, qué color usa. Hermanos, yo recuerdo que mi esposa un día se compró su vestido rojo, hermano.
pero rojo así, bonito, un bonito así como el de la hermana que está ahí, qué bonito su rojo. Y una hermana le dijo, mi hermana, ese rojo no debe de usarlo usted porque usted es una hija de Dios. Dios mío, le dije yo, pero si yo en la Biblia no encuentro qué color de vestido debe tener una hija de Dios. Negro, ala, está feo, ¿no? Hermanos, Dios no se va a fijar en colores de ropa, Dios no se va a fijar en formas humanas, en gustos, en costumbres y en cultura. Entonces acá la gente está juzgando cosas superficiales. Y usted dice, hermano, entonces lo que dijo al principio está botado a la basura. Usted dijo que era menospreciar cuando alguien dice que a mí no me juzgue nadie. Hermano, si tú estás siendo juzgado de alguna manera, pues en tu madurez, calla. Él te dijo, mi hermano, usted hizo esto. Está bien, hermano, ahí estamos, ¿verdad? Y si el vestido rojo le lastimó a alguien y eres tan maduro y tan espiritual, pues dice el apóstol Pablo, miren, comer carne no es pecado, dijo. Poner vestido rojo no es pecado. Pero si a mi hermano le lastima, por causa de él, por su conciencia, me lo voy a quitar, pues, pero no porque sea pecado. ¿Me explico? El juicio entonces que nosotros hacemos a la gente es un juicio sin espíritu. Y juzgamos trivialidades en la gente, juzgamos cosas que a Dios, hermano, le tienen sin cuidado totalmente. Dios no está buscando apariencias. Entonces acá está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué pasa si tú le dices a la hermana, mi hermana, fíjese que su vestido está feo porque está rojo? Ya se vio el suyo, hermana. Mira hasta dónde le llega el pijazo. Mira, hermana, ya se fijó que ni bien planchado lo tiene. Cuando uno juzga, arriesga su visual, o sea, es foco de atención para alguien. Entonces el Señor dice, bueno, entonces no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís, ¿qué? En otro pasaje dice, y una cuarta más todavía, hermano. Ahí estamos. Ya la persona ya no te va a ver solo el vestido rojo, sino que, híjole, dice, y mire, y te ve de pies a cabeza y te saca hasta el vestido de tu abuelita. Cuando nosotros juzgamos de esa manera, sin espíritu, sin entendimiento, sin discernimiento, automáticamente estamos acarreando la atención para nosotros y esa acusación, ese juicio que yo hago hacia alguien, ese me va a acarrear a mí problemas serios. ¿Me explico, hermano? Y es ahí donde debemos de ser sabios. ¿Qué cosas debo de juzgar y qué cosas no debo de juzgar? Por eso estoy tratando de ubicarme dentro de la enseñanza. ¿Juzgar o no juzgar? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Porque de hecho nos vamos a dar cuenta que sí hay cosas que hay que juzgar. ¿Me explico, hermano? Dentro de la iglesia. Pero hay cosas que no tenemos que juzgar. Hay cosas que no conviene a ti juzgar. Porque no estamos ni en la capacidad moral, ni en la capacidad espiritual para poder emitir juicios justos, conforme a los juicios de Dios. Bueno, entonces, tranquilo, hermano, terminó la prédica y a mí que nadie me juzgue. No seamos menospreciadores. Sí hay cosas que se deben de juzgar en la iglesia. Sí hay cosas que deben de analizarse dentro de la iglesia. Sí hay cosas que la iglesia tiene que juzgar. Amén, hermano. Y ese no es invento mío, es parte de la enseñanza que Dios pone en mi corazón. Ahora viene y dice, viene el reproche que Jesús hace a la gente que juzga. Dice, ¿y por qué mira la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Como quien dice, mira pues, si de todos modos vas a juzgar algo, pues pensalo 2 veces. Porque realmente para que tú puedas juzgar, tienes que ver cómo está tu situación antes. Si tú vas a acusar a alguien de algo, analiza
¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida personal? Porque de lo contrario, miren cómo dice la palabra acá. O cómo dirás, dice, y cómo dirás, versículo 4, a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando nosotros estamos llenos de una serie de irregularidades, nos quita la visual. Y muchos de nosotros juzgamos a la gente, pero no conforme espíritu, sino conforme lo que ven nuestros ojos, conforme nuestras vanidades, conforme nuestra religiosidad. Hay gente que juzga conforme la religiosidad y son muy religiosos, pero no espirituales. El religioso exige a través de leyes a la gente que haga algo y lo juzga a través de una ley. Dios simplemente trata de hacer conciencia en nuestras vidas para que nosotros cambiemos de actitud y por obra del Espíritu Santo se den los cambios en nuestra vida personal. Luego dice entonces, para ver en tu propio ojo, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja. Quizás el defecto que tiene tu hermano es más sencillo que el tuyo. Tú le estás acusando a él porque él está comiendo con las manos, pero tú estás con media libra de chicharrón, estás con una Coca-Cola y estás con una media libra de chatarra. ¿Qué será peor? ¿Comer con las manos o comerse semejante veneno? ¿Ah? Pero si tú te quieres morir tomando Coca-Cola y comiendo chicharrón, ahí estamos, tu problema. Y si él quiere comer con las manos, déjalo, es su problema. Nada de eso nos va a hacer más espirituales ni menos espirituales. Nada de eso nos va a condenar o nos va a salvar. Nada de eso nos va a hacer ganar puntos con Dios. Son otras cosas las que Dios quiere ver en nuestra vida. Y dice, hipócrita. Miren cómo trata, hasta con signos de admiración. ¿Está en tu Biblia? No. ¿Ah? Hipócrita, dice. Eso es algo que Jesús está condenando. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Sé primero un ser espiritual. Amén, hermano. ¿Qué se necesita entonces para juzgar a otro? Ser espiritual, hermano. Y el espiritual no está viendo si comes con las manos o no. El espiritual está velando por tu alma. Amén, hermano. El espiritual no está viendo las superficialidades de algo religioso. Está viendo que de por medio hay un alma, hay una necesidad de Dios, hay una salvación y hay una condenación. Entonces, primero tengo que perfeccionar mi vida. Primero tengo que tratar de cambiar. Primero tengo que ser yo espiritual. Y entonces, yo no voy a ver superficialidades. Yo voy a ser feliz contigo. Si yo como con cubiertos y tú con las manos. Y si voy a tu casa y tengo que sentarme en el piso para comer, de la buena gana lo voy a hacer. ¿Me explico, hermano? No me va a afectar, porque yo entiendo que eso no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con la vida eterna. Una costumbre, los judíos se llenaron de costumbres y crearon, además de lo que era la ley judía, crearon la Torá judía. Y la Torá judía, hermanos, estaba basada en las experiencias de los abuelitos de allí. Hicieron otro libro más grande que la ley, es un librote enorme, en el cual había que lavarse las manos. Hijo, hermano, los judíos tienen para lavarse las manos a la salida del baño, para la entrada de la comida, y tienen un montón de lavamanos en todos lados. Se lavan como 20 veces al día las manos. ¿Y qué le dice el Señor? Hipócrita, les dice. Si no es lavarse la mano lo que cuenta, es lo que sale del corazón lo que cuenta. No sé si me explico. Con esto no estoy menospreciando culturas. Con eso no estoy hablando mal de nada. Simplemente que respetemos la idiosincrasia
la cultura de alguien que no tiene nada que ver con Dios y la salvación. Ahora, si tú me dices, mi hermano, fíjate que tengo mi Buda ahí en mi casa y lo tiene sentado ahí, mi hermano, y le soba la panza todos los días, eso no es cultura, eso es demonios metidos en su casa, eso es otra cosa. No sé si me explico, hermano. Si usted, hermanos, tiene allá su ídolo de este vuelo, hermano, y le tiene velas, hermanos, eso no es cultura, eso es creer. Eso es idolatría, eso es otra cosa. No sé si me explico, hermano. Entonces quiero que tratemos de empezar a diferenciar entre el juicio que nosotros podemos hacer de las cosas triviales y las cosas que la iglesia sí debe de juzgar. Y en este caso, para que la iglesia pueda juzgar, tiene que ser una iglesia espiritual. Yo te puedo decir, mi hermano, tirar la televisión a la basura, pero y un hermano iba a compartir a una casa. Recuerdo que íbamos a un evangelismo, a una casa, y le digo, y tocamos a la puerta, estaba entreabierta aquí por la Betania, y había un señor que estaba sentado allí en una su medio hamaca, con una pantaloneta hasta aquí, y con una su pantalla viendo el partido que tenía ahí de fútbol, y nosotros llegamos a compartirle, venimos a hablarle la palabra al Señor, y el Señor se levantó así, va, todo aragán. Y viene el hermano, mire, aquí le traemos el mensaje de Jesucristo, y mire, eso que está viendo usted ahí, esa televisión que tiene, esas son obras del diablo. Joder, hermanos, el Señor se puso, pero para balazos, hermano. Muchos de nosotros nos volvemos en gente acusadora, en gente farisea, que juzga sin espíritu. Amén, hermano. El que es espiritual podría decir, bueno, pobre el hombre, es esclavo, pero se lo guarda. Y empieza a compartirle del amor de Dios, de las bendiciones de Dios. Él mismo va a pagar el aparato que tiene ahí, hermano. Nosotros, mi hermano, tuvimos que salir literalmente con la cola entre las piernas, hermano. Y no los quiero ver aquí ni un día más. Y si el otro domingo vienen, les echo los chuchos. Cuando nosotros no logramos entonces distinguir en qué cosas deben de juzgarse y qué cosas no deben de juzgarse, quién es el que debe juzgar y quién no debe de juzgar. Hermanos, pero aquí todos juzgamos. Los que son espirituales y los que no son espirituales. Hay dos equipos acá de críticos, hermanos. Los que hacen críticas edificantes y los que hacen críticas destructivas. Los que pretenden algo para mejorar el alma de alguien o los que pretenden destruir la vida de otro. No sé si me explico. Cuando hablamos entonces de esto, el Señor dice, hipócritas. Si quieren juzgar, primero sean espirituales, dice. Amén, hermano. Así dice. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, ¿qué dice? Verás que, hermano, el único que puede ver bien es el espiritual. Por eso la palabra dice, el espiritual todo lo juzga y mira todo y no es juzgado de nadie, dice. Cuando alguien es espiritual, tiene la capacidad de ver qué cosas deben de juzgarse y qué cosas no deben de juzgarse. ¿Me explico, hermano? Es que fíjese, hermano, que esa su camisa no le luce a un pastor. Hermano, déjeme, hombre, por favor, hombre. Pero bueno, pero si le molesta, pues estamos. Pero no es eso. Hay un dicho en el mundo que dice, el hábito no hace al monje, ¿va, hermano? No es la superficialidad de una ropa, no es el atuendo el que va a identificar a alguien, sino es la conducta, es el espíritu y es la forma de manejar las cosas. Hipócrita, entonces, quita la viga primero de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. O sea que sí hay cosas que juzgar, pero ¿cómo lo vamos a juzgar? Tiene que ser con ese discernimiento espiritual. Uno de los problemas más grandes que sufre la iglesia actual, que sufre la iglesia
universalmente hablando, es la falta de discernimiento, hermano. No se puede ubicar entre lo material y espiritual. No se logra ubicar entre lo bueno y lo malo. Y la iglesia actual está totalmente ebria bajo el estímulo de ese espíritu satánico, el cual a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y seguimos al ritmo del mundo sin lograr entender y juzgamos, hermanos, como usted no tiene idea, hermano. ¿Cuántos de nosotros no hemos juzgado al presidente, hermano? Ay, Dios. A cada guasapazo que le entra a uno allá, hermano. ¿Qué tanto sea cierto? No lo sé, hermano. ¿Qué tanto sea cierto lo de la vida de esta gente? No lo sé. Pero la gente juzga conforme lo que le llega, lo que viene, las suposiciones. ¿No es verdad, hermano? Pero yo no he vivido nunca en la casa del presidente y no sé realmente cómo será. Obviamente hay cosas que sí se deben de juzgar. Y si el presupuesto de la nación está en problemas, pues eso hay que juzgarlo. Pero trivialidades yo no las puedo juzgar. ¿Me explico, hermano? La vida, entonces, afuera, la gente la juzga y nosotros traemos esa forma de juicio acá a la iglesia. Hermano, nosotros como iglesia, como eclesía, somos un grupo traído aparte para ser gobernados de una manera diferente, para poder tener diferentes reglas del mundo, para funcionar de acuerdo a las reglas divinas, para que cada una de las autoridades pueda ejercer el control de alguna manera que Dios ha delegado. Pero estamos en la iglesia verdadera. Es la palabra verdadera la que estamos usando. Entonces vamos a juzgar espiritualmente todas las cosas dentro de la iglesia. Y espiritualmente yo puedo juzgar que algo, pues, no contiene, va. Fíjese, hermano, que tal hermana hizo tal cosa. Déjela, hermano. Vea que el hermano ya no tiene celo. Hombre, déjela, hombre. Pobrecita. Ya estamos. Es que fíjese que yo vi que ella, déjela. Eso no es para salvación, ni es para condenación. No sé si me explico, hermano. Hay cosas que uno no puede entender. Yo tuve problemas con mis lentes, estos, y como me los quito y me los pongo porque solo tengo problemas para leer un poco la letra pequeña, pues el domingo pasado, hermano, se me cayeron y ¡prum! Les puse el pie. Y hoy en la mañana no hallaba qué hacer, porque cuando abrí mi estuche estaban quebrados, hermano. ¿Y cómo voy a ver hoy? Pues ahí entre Saúl y yo les remendamos. Y ahorita tiene una pata medio floja y otra aguada. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque tenía una pata quebrada y se me ocurrió en mi mente, voy a quebrarle la otra pata. Y así voy a llegar con los hermanos y voy a leer la Biblia así. Pues sí, hermano. ¿Me explico? ¿Y por qué me juzga por eso, hermano? Es que usted no sabe que yo aplasté mis anteojos con el pie. ¿Me explico, hermano? Pero la palabra es la misma. El mensaje es el mismo. Con anteojos o sin anteojos. Amén, hermano. La palabra es viva y eficaz. No son las apariencias. Es que nosotros debemos de pensar. Cada juicio dentro de la iglesia debe ser conforme el Espíritu. Amén, hermano. Porque el que gobierna aquí es un espíritu y es el Espíritu de Jesucristo. Amén, hermano. Entonces dice, hermano, entonces usted aquí ya no se va a juzgar nada. Claro que sí. Hermano, sí. Es que ahora creemos entonces que porque hay libertad dentro de la iglesia, cada quien puede hacer lo que le dé la gana. No, señor. Hemos ido a Estados Unidos, hermanos, de allá. Usted dice, ese país es liberal como usted no tiene idea. Y allá, hermanos, y la gente se dicen tantas cosas. Hay una ciudad en Washington, D.C., en donde si usted tira una basura, como se come un chicle, una galleta y son $1,000 de multa. Si usted se va a pasar un semáforo y el semáforo no le ha dado la vía al peatón, son $600 de multa.
Y no que hay libertad, pues, y que cada gente... No, hermano. Hay libertad para unas cosas, pero hay severidad para otras, porque la ley, tiene que haber un pueblo con ley. Y usted ve las ciudades de Washington, D.C., y ve muchas ciudades de Estados Unidos, hermanos. Usted no viene tirado nada. Nada. Está limpio. ¿Y por qué? Porque hay leyes, hermano. Porque hay principios. Nosotros creemos entonces que estando en la iglesia, en esta libertad, porque a libertad fuimos llamados, en esta democracia, porque la democracia en la iglesia no existe. Aquí existe lo que es la teocracia. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa es la democracia. La teocracia es el gobierno de Dios sobre su casa. Amén, hermano. Entonces nosotros estamos regidos por un régimen teocrático que Dios nos ha dado en libertad, porque a libertad fuimos llamados, pero esa libertad no tome ocasión para el pecado, dice la palabra. ¿Qué quiere decir entonces? De que sí hay regímenes que están establecidos en la palabra, hay una ley establecida y la palabra es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. El cielo y la tierra pasarán, mas mis leyes no pasarán, dice el Señor. Amén, hermano. ¿Lo crees? No. La palabra no va a pasar nunca. El cielo va a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Es eterna, porque está constituida por el mismo espíritu y principios de Dios. Entonces, la iglesia sí puede juzgar. Ahora ya vimos qué es lo que no debe juzgar. Ahora vamos a hablar qué es juzgar. Si leemos en términos seculares, y vas ahí a buscar en enciclopedias, juzgar quiere decir, es una valoración de algunos hechos y circunstancias respecto a tomar una decisión. Los hechos están acá, hay un hecho aquí, hay un hecho allá, y juzgar quiere decir yo analizo entre esto y saco una conclusión. Eso es juzgar. Luego de que se hace un juicio, se tiene que tomar una decisión. O sea, todo juicio lleva a que uno llegue a una decisión respecto a cualquier tema que pueda haber. Para ello puede haber una persona, 2 personas, 3 personas. Los juicios normalmente tienen que darse bajo ciertos argumentos de verdad, bajo ciertos testimonios, bajo ciertos argumentos de comprobación de hechos, para poder llegar a... Para esto se necesita tener un conocimiento de la ley. Este abogado que está trabajando el caso de la línea, ¿lo conocen ustedes? No. Es un señor muy sencillo, un señor muy sencillo, así muy... Pero cuando está analizando los casos, a ver, señor, y tiene a los acusados ahí enfrente, y saca su libro de ley, hermano, de este vuelo, lo pone en su escritorio, y tiene otra mesa aquí, otra aquí, tiene una ley acá, y tú empieza a ver, y conforme la ley, él juzga. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco la ley? ¿Qué voy a juzgar? De acuerdo a mi cabecita, hermano. Entonces, para que haya un juez justo, necesitamos que tenga conocimiento de las leyes. Y en la iglesia, bendito y alabado sea Dios, hay conocimiento de las leyes de Dios. Dios ha dado la capacidad de poder discernir, de poder entender, de poder analizar las leyes y poder aplicarlas de acuerdo a la sabiduría divina. Entonces, empezamos a entender que si hay un tribunal dentro de la iglesia, y ese tribunal va a estar constituido por gente espiritual, en primer lugar, que va a discernir espiritualmente. En segundo lugar, ese juicio se va a llevar a cabo por gente que tenga conocimiento de la palabra de Dios, de las leyes de Dios. Hermanos, y a este abogado, que es muy, muy agradable, muy, muy sencillo, a pesar de su gran conocimiento, hermanos, no hay abogado que se le pueda poner enfrente porque le saca otro libro, hermano. Y le saca otro libro más. Y ahora le tienen miedo. Ahora mejor van a ver cómo se lo guardan por ahí, cómo lo esconden. ¿Me explico, hermano? Contra la verdad y contra la ley no hay argumento humano. Amén, hermano. Porque la ley es perfecta. La ley es divina.
La ley es producto de la presencia del Espíritu de Dios. Ahora bien, entonces, que hay que hacer algunos juicios, pero para tener esos juicios necesitamos que haya alguien capaz, espiritual, con el conocimiento de la palabra, para poder llegar a conclusiones sabias a través de la verdad. Qué fácil es entonces decir, mire hermano, entonces en la iglesia ya no se juzga nada. Y vuelvo al mismo tema. Ya vimos qué es lo que no debe de juzgarse. Pero hay cosas que sí deben de juzgarse. Juzgar lo que es malo o dejar de juzgarlo determina mi amor o no amor hacia los demás. Si yo no analizo algo que te va a representar un riesgo para tu salvación, si yo no te voy a compartir por medio de la palabra el riesgo que tienes de caer en una tentación, en un pecado o de llegar a determinado lugar, si yo no te lo anuncio, yo me hago responsable de eso. Dice la palabra que el atalaya es aquel guardia que está en el campamento y está en un lugar alto, y aquí está todos los soldados, todo el ejército, y el atalaya está en una torre y está viendo los muros que están ahí en el regimiento, y el atalaya está todo el día controlando qué es lo que pasa. Y cuando viene un ejército enemigo, toca la corneta en señal de que hay peligro. Si el corneta se duerme, ¿qué pasa? Entra el enemigo y destruye, ¿o no? Pero ¿qué pasa con el atalaya? El atalaya tiene que sonar la corneta, y entonces los soldados se alistan, se preparan para que cuando venga el ejército enemigo, ellos puedan combatirlos y vencerlos. Si nosotros, como autoridad de la iglesia, no tenga pena, hermano, usted siga descansando tranquilo, tenga en paz, Dios lo va a ayudar. Dice que si el atalaya no anuncia el peligro, no anuncia que viene un ejército y va a destruirlo, dice que la sangre de los que están ahí corren por cuenta del atalaya. Es muerto por no avisar. Va a ver qué le pasa a un guardia penitenciario cuando se le escapa un preso de los que llevan a... ¿Qué les pasa? ¿Saben ustedes qué les pasa? Según la ley, tiene que sufrir la condena del que estaba preso. Aquí en Guatemala hacen sus trances, pero la ley dice eso. Amén, hermano. Que el guardia que tiene a su cargo un preso y ese se le escapa, el mismo agente tiene que cubrir la condena de este. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros no anunciamos la palabra de Dios con esta claridad y hacemos juicios sobre ciertas acciones o ciertas situaciones que se están dando en el pueblo, la culpa es nuestra. Pero si con el conocimiento de la palabra nosotros anunciamos el peligro, anunciamos que viene el enemigo, entonces el que está al el vigilia se queda libre. El atalaya ya es culpa de aquel que no quiso oír. Hermano, nuestro trabajo dentro de la iglesia, entonces, no es juzgar cositas. Y usted diga, ya se perdió el celo aquí en la casa de Dios. No, Señor. Es que hay cosas que hay que juzgar y cosas que no hay que juzgar. Hay cosas que son triviales, cosas que son de forma y no de fondo. Y hay cosas que nosotros como iglesia sí tenemos que juzgar, sí tenemos que analizar, sí tenemos que llegar a conclusiones para edificación del pueblo de Dios. Entonces, si yo no ayudo a mi hermano diciéndole cuál es el problema, pues va a caer sobre mí, va a caer sobre aquel que no pudo anunciar. Dios es justo, eminentemente justo, y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén, hermano. La palabra está llena de advertencias. La palabra está llena de principios y leyes. Queda en mí cumplir o no cumplir. Queda en mí hacer o no hacer, porque Dios me hizo libre. Amén, hermano. Pero sí, en la iglesia
hay quienes tenemos que juzgar y decir, mire, no haga esto, no le conviene. No podemos amarrar a alguien, jalarlo, arrastrarlo y llevarlo. No se puede. Pero sí podemos advertirle. Y para eso se necesita entrar en un juicio. O sea que sí podemos juzgar ciertas cosas. Podemos juzgar, hermanos, ese noviazgo que están teniendo los jóvenes con hombres y mujeres del mundo. Sí lo podemos juzgar. Porque dice la palabra, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual. ¿Qué relación tiene Satanás con Dios? Ninguna. Y si tú crees que estás en la iglesia verdadera, si tú crees que esta es la palabra verdadera, yo te digo, mira hija, o mira hijo, lo que estás haciendo no está bien, te va a traer mal. A mí que nadie me diga nada. Yo salvo mi responsabilidad. Amén, hermano. Pero cuando tomamos actitudes, a mí que nadie me diga nada, yo te digo, sigue tu camino, yo ya te lo dije. Pero si estamos sometidos a un régimen espiritual y creemos que Dios es el que maneja las cosas acá, y creemos que la palabra es viva, creemos que la palabra es verdadera, creemos que lo que estamos escuchando es la verdad de Jesucristo, pues ¿qué esperamos para poner por obra? Hermano, es que fíjese que yo realmente, a mí no me convencen mucho las prédicas de ustedes porque son un poquito fuertes. Bueno, hay otras iglesias allá afuera, hermano. ¿Me explico o no? Hay prédicas suaves allá afuera. En donde te soban, donde te acarician, no tenga pena mi hermanito, no tenga pena, el Señor le ama. Hermanos, el cáncer hay que erradicarlo de base. El cáncer no se puede tener misericordia. La gangrena no se puede tener misericordia de la gangrena. Hay enfermos que llegan con una gangrena y llegan con la gangrena en un dedo y bueno, después de ciertos análisis le dice, hay que quitar la pierna a usted. Ah, ¿cómo va a hacer eso usted? Si acaso la uña. No, señor, no se puede. Tiene que irse la pierna entera. Pero si yo la miro buena, usted la mira, pero no la tiene. No sé si me explico. Es que mire usted, lo que pasa es que usted es muy severo usted, y mire mi pierna, pues sí, pero wow, ¿qué puedo hacer? No, yo voy a ir con otro usted. Y va con otro y le dice, usted aquí hay que quitarle el pie. ¡Hala, no usted! Mi piecito, no usted, si solo el dedito, solo la uña. Hasta que llega con el de la uña, hermano. Y le dice, mire usted, solo la uñita a usted, le dice, no tenga pena. Le quita la uña y a la semana tiene podrido el dedo. Y hay que quitarle el pie. Le quitan el pie y al mes hay que quitarle la pierna. Sí, se salva. No sé si me explico, hermano. Tú ves nada más la gangrena, ves la mancha negra que está ahí, pero no hemos visto el estudio arteriolar, que está colapsado todo por dentro. No has visto que ahí no hay posibilidad, que el mal corrió por dentro. Estamos buscando iglesias que quitan uñas y que te sacan la lana, nada más. Estamos buscando congregaciones en donde apapachan a la gente y tratan de ponerle la cosa suave. La palabra es clara, no os juntéis con yugo desigual. Esta jovencita, por la cual hemos llorado de verdad y de todo corazón, se consiguió un su muñeco de afuera. No voy a acusar nada, ni voy a decir nada más, pero ahí nació su muerte. ¿Qué esperan, jóvenes? Renuncien a esa relación extraña. Renuncien a esas redes sociales que están destruyendo
tu corazón, tu mente, tu alma, que está cegando tu entendimiento. Renuncia a esa pornografía que está violando no tu cuerpo físico, sino violando tu alma, jovencita, tu corazón. Renunciemos a todo aquello. Y nosotros como pastores sí tenemos derecho a juzgar eso. No a condenar, sino a juzgar y decir: hija, hijo, ven para acá. Lo que estás haciendo no te conviene. Tienes que cambiar de actitud. Yo no te puedo obligar, pero sí lo debo de anunciar. Porque ese es mi trabajo y esa es mi obligación. Y si Dios no lo permite, vamos a seguir predicando de esta misma manera. Si veo a alguien entonces hacer lo malo y no le digo nada, estoy cayendo en un serio error. Leo desde el 15 mejor. Ahí siempre en el 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro, ¿qué dice? Son lobos rapaces. Hermanos, si quieren, mejor véanos caras de enojados si quieren. Pero decimos lo que es sin aparentar nada. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, y el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado fuera. Cuando hablamos, hermanos, de esta gente engañadora, de esos falsos profetas que nos hablan de prosperidad, que nos hablan de una vida más fácil, de un evangelio mucho más fácil, en donde nadie dice nada, en donde no se juzga nada. Esto pareciera más cómodo, y es más cómodo para la carne. Hay caminos, dice la palabra, que al hombre parecen buenos, pero su final, ¿qué dice? Es muerte. La iglesia sí puede juzgar muchas cosas de acuerdo a lo que Dios ha establecido precisamente en su palabra. Y quiero plantear un tema, un caso bien definido en la palabra. Está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Y si ustedes leen, por razones de tiempo no leo el capítulo 5, pero resulta que aquí dentro de la iglesia había un hombre que estaba teniendo una relación con la esposa de su padre. Probablemente era la segunda esposa de este hombre. Y el hijo de él tenía relaciones sexuales con la esposa del papá, con la madrastra. Y el tema es que toda la iglesia estaba enterada de esa relación. Y la gente solo murmuraba. Y el apóstol Pablo se llega a enterar de lo que ahí se estaba dando. La buena pregunta es, ¿debería juzgar Pablo esto o dejarlo así también igual? ¿Ah? ¿Qué tenía que hacer Pablo? O sea que hay cosas que se juzgan o no. ¿Ah? Entonces, hay cosas que no se juzgan, pero hay cosas que sí se juzgan. Amén, hermano. Hay cosas que se juzgan materialmente y hay cosas que deben de juzgarse espiritualmente. Entonces, en la iglesia, Dios ha preparado hombres que de alguna manera van a tener un criterio espiritual, van a tener un conocimiento. Y entonces no van a murmurar, tienen que juzgar. ¿Me explico, hermano? Y tienen que tomar una parte activa. Y aquí está precisamente en 1 Corintios 5, ustedes lo pueden leer en casa. Y están ellos ahí como que nada estuviera pasando. Y dice vosotros, versículo 2, 5:2, vosotros estáis envanecidos. ¿No debería de estar más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está indignado porque la gente estaba contenta. Ahí estaban felices todos ahí tomando la comunión y estaban felices todos sabían lo que estaba pasando, nadie decía nada.
Y el apóstol Pablo dice, ¿y qué pasa? ¿Qué les está pasando, señores? ¿Cómo es posible que esté sucediendo semejante cosa? Y ustedes, risa y risa. Ustedes en fiestas. Eso es lo que está sucediendo precisamente dentro de la iglesia actual. Que no hay discernimiento de parte de las iglesias. Que no da miedo juzgar a alguien porque los derechos humanos son los que prevalecen, no los derechos de Dios, los derechos humanos son los que prevalecen. Ya les contaba en una oportunidad, no sé si aquí o en otra prédica, de que ahora usted no tiene derecho ni a quitarle las orejas a su chucho. Y si le quita la cola, se va a ir feo, hermano. La van a llevar al juzgado. Aquí en Guatemala, esas son leyes ya aquí en Guatemala, así que cuidado con su chucho. Cuidado si le habla muy recio al niño, porque va a afectar su psiquis. Cuidado si dentro de la iglesia se le dice a un hermano, porque tiene sus derechos. Las iglesias de Estados Unidos tienen que aceptar a los pastores que entren los gays de la mano y que se sienten de la mano y que entren con un hijo a la iglesia. Y si el pastor alega, se va preso, con multas hasta de $20,000. Esa es la vida que estamos viviendo, es el siglo presente. Los derechos de Dios no valen, son los derechos del hombre. Y eso se dio acá precisamente. Nadie le decía nada a este hombre y aquel metiéndose con su madrastra, con la mujer de su padre, todos lo sabían y la gente de afuera lo sabía. Y nadie decía, mire señor, usted está equivocado. Viene el apóstol Pablo y tiene que tomar esta acción. Dice, capítulo 6, porque leamos desde el versículo 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que estén afuera? Viene el apóstol Pablo y tiene que asumir su responsabilidad para juzgar el caso. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Como quien dice, hermanos, si aquí no tenemos que llamar al ministerio público para que venga a determinar culpabilidad de algo. Dios ha puesto aquí sus leyes, sus palabras y sus principios, que no van contra las leyes tampoco de Guatemala ni de ninguna parte, hermano, sino que es una palabra que está sobre toda, una ley que está sobre toda ley, y es la ley del amor, es la ley de la misericordia y es la ley de la verdad. Acá entonces, el apóstol Pablo dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, oigan, y esto ya fue una decisión. Hizo el juicio, el apóstol Pablo hace el juicio y luego emite una condena. ¿Cómo dice? Quitad pues, ¿qué dice? A este perverso de entre vosotros. O sea que viene el apóstol Pablo y lo sacó de la iglesia. Ahora, lo mandó al infierno. ¿Ah? Hermano, nosotros no podemos mandar al infierno a nadie. Esa es potestad de Dios. ¿Me explico, hermano? Pablo sacó de la iglesia a aquel para que afuera Dios lo juzgue. Y si es de Dios, va a volver. No sé si me explico, hermano.